La semana pasada, o mejor dicho ayer, salió en el diario El Tiempo Dos Provincias, la parte deportes, deportivo regional, el informe de los gimnasios. ¿Cómo afectó el parate o la pandemia a los gimnasios? Y estuvimos charlando con Meli Barolo, estuvimos charlando con Kevin Boscarol, con Sebastián Villalba y con Lili Martínez, propietarios de diferentes gimnasios de nuestra ciudad, para ver y preguntarle cómo los había afectado la parte económica, cómo estuvieron trabajando los primeros meses. Bueno, pudieron reabrir hace un mes con la modalidad calistenia. Esto fue la semana pasada. Y bueno, ya muchos hablaban de que se aguardaba para esta semana alguna habilitación de parte del COE como para trabajar casi de manera normal, una prueba piloto. Así que bueno, esa fue la idea, reflejar cómo la pasaron los gimnasios de nuestra ciudad, los propietarios, desde la parte económica, si ahora que han vuelto a abrir con calistenia y ahora que se volvió a reabrir la gente se volvió a sumar y demás. Bueno, compartimos el informe aquí también en Resumen Deportivo de cómo algunos gimnasios de nuestra ciudad, reflejado en algunos obviamente profes, han pasado lo que tiene que ver con esta cuarentena, esta pandemia, y cómo obviamente se vieron afectados. Bueno, reflejamos un poco eso, repito, salió ayer y también lo ponemos en el día de hoy aquí en Resumen Deportivo. Compartimos el informe con muchas palabras de protagonistas. A ver. Bueno, mirá, te voy a comentar un poquito cómo fue todo este tiempo, desde aquel 15 de marzo que tuvimos que cerrar nuestras puertas por la pandemia, hasta hace un mes atrás, 4 meses que estuvimos cerrados, tratando de rebuscarnos como pudimos. En el caso mío, yo trabajé con clases de Zoom, trabajando por el Facebook, clases en vivo, ¿sí? Donde daba 2 clases por día o 2 o 3 clases por semana. Mucha gente me acompañó, mucha gente tenía ganas de moverse, pero bueno, fue pasando el tiempo y la gente ya estaba como cansada y no era fácil, ¿sí? A mí tampoco me gustaba dar mucho esas clases, tenía como que acomodarme completa y no es fácil entrenar en casa, ¿sí? Bueno, lo que yo estoy trabajando ahora en el gimnasio es la parte de calistenia, ¿sí? Trabajamos todo con el propio peso del cuerpo. La verdad que no esperé tener la cantidad de gente que tengo. Si bien no puedo trabajar con aparatos, no puedo trabajar con elementos, la respuesta de la gente es excelente. La gente se tiene ganas de mover, la gente tiene ganas de venir a entrenar. Y bueno, estamos como reinventándonos día a día para poder darle lo mejor a nuestras clientes. En el caso mío, hice un curso de calistenia que tenía a mi alcance como para ponerme un poco a tiro con todo esto, con esta parte del entrenamiento, que si bien yo ya sabía más o menos de qué se trataba, quería estar bien segura. Y bueno, junto con Mario, que nos dio esta muy buena idea, que nos abrió las puertas para que podamos trabajar, ¿sí? La verdad que bueno, ahora nos tenemos que reinventar, ¿sí? Ahora tenemos que trabajar hasta la pronta apertura, que bueno, que tengo entendido que el jueves ¿sí? Vamos a tener noticias por la Cámara de Gimnasios, ¿sí? Ya que ellos, lo que tengo, la información que tengo es que va a haber como una prueba piloto, ¿sí? Que se va a hacer de 28 días para ver cómo se mueve el tema de gimnasios. Así que esperemos tener suerte y tenemos muchas ansias de abrir las puertas y poder trabajar de manera normal. La verdad que todo esto nos está volviendo un poco locos, si bien
La gente viene, la gente trabaja, la gente le mete mucha onda, entrena porque tiene muchas ganas y de esto tenemos que aprender, de toda esta pandemia, de todo esto malo que nos pasó, tenemos que sacar cosas muy buenas. A mí personalmente me sirvió muchísimo todo este tiempo para replantearme y para ver un montón de cosas que quizás antes no vi y aprendí mucho de esto y bueno, la verdad que estuvo no tan mala como esperaba, porque bueno, de mi parte, porque bueno, yo le busqué lo positivo a esta pandemia, ¿sí? Hoy por hoy estoy trabajando medianamente bien, económicamente esos 4 meses fueron muy duros, ¿sí? Muy duros porque bueno, había que buscarle la vuelta a todo esto, pero bueno, hay que ser positivos. Yo sostengo que la gente tiene muchas ganas de entrenar, muchas ganas de moverse, hay que ser prolijo, hay que pensar muy bien las cosas, hay que hacer muy bien las cosas y que bueno, y que esperemos una pronta reapertura, ¿sí? De parte del COE, ya que bueno, aclaro, nosotros estamos habilitados por medio de la municipalidad para trabajar calistenia, aún no tenemos la habilitación desde allá arriba, que sería el COE. Así que bueno, Golo, te agradezco mucho, ¿sí? Que te interiorices por todo esto. La verdad que bueno, siempre estuvimos acompañados por los medios que siempre estuvieron apoyándonos, preguntándonos qué nos parecía, qué estaba pasando y demás. Y bueno, esperemos que pronto podamos trabajar tranquilos, ¿sí? En paz y que se vaya esto y que podamos estar todos felices y contentos trabajando como corresponde. Te mando un abrazo y bueno, muchísimas gracias por todo. El tema del retorno del gimnasio en nuestra zona y en Departamento San Justo tiene que ver con una movida del propio departamento y de las presiones buenas y malas que los profes y los municipios hicimos para poder retomar nuestras actividades laborales y profesionales. Lo que sí se estima y se presupone en Córdoba, que nuestra actividad, hablando de gimnasios, estaba o está en su mayoría regida por dueños de establecimientos que no son profesionales, profesionales enmarcados dentro de la habilitación de ese sector. ¿A qué me refiero? Que los dueños de gimnasio en su mayoría o de las grandes cadenas de gimnasios en las grandes ciudades, que son las que generan mucho movimiento o movimiento masivo, no son profesionales ni de la salud, ni del entrenamiento o las ciencias del deporte. Ese fue un punto crítico al cual el gobierno provincial estimó y por eso retrasó la apertura o la flexibilización para poder retomar las actividades laborales en este sector comercial. Y el segundo punto, que la mayoría de los comercios con dueños de profesionales del entrenamiento y o la salud no generaban los impuestos o estaban habilitados comercialmente para poder trabajar. Entonces las irregularidades eran muchas, siguen siendo muchas, y no hay un ente hoy en Córdoba, provincia de Córdoba, que pueda regir eso. Entonces, desde el lado gubernamental, no se le dio bolilla a este comercio y por eso quedamos como quedamos varados en el tiempo. Después de muchas idas y vueltas, generando autoprotocolos, discutiendo en el Departamento de San Justo cómo se podía volver, salen habilitaciones con relación a las actividades similares, y entonces ahí donde se entendió que la actividad gimnasio no iba a volver, o sea, la actividad comercial gimnasio no iba a volver, pero sí las actividades que se hacían dentro del gimnasio. Como lo es la calistenia, el pilates, el yoga, ¿sí? Sin criterio a tener en cuenta, como la mayoría de las cosas, sin criterio a tener en cuenta de por qué se puede compartir o no los elementos, por qué se puede salir a correr y no se puede entrenar la fuerza, bueno, en fin, un montón de incertidumbres técnicas que van desde el tecnicismo, que los propios integrantes del COES no entienden y tampoco quieren ser asesorados por especialistas, lo cual es en Córdoba, hablando siempre de Córdoba, quisieron asesorar y no le dieron bolilla. Como punto positivo te puedo contar que las necesidades de la persona eran muchas, sobre todo los sujetos de nuestra ciudad eran muchas, y el retorno era inminente.
desde la ilegalidad o la legalidad. Por suerte se pudo acordar con nuestro municipio el retorno desde esta manera o desde esta cortina que es el Pilates Mat y la calistenia, para poder entrenar siempre respetando el distanciamiento social y la cantidad de personas por metro cuadrado funcional que cada comercio puede establecer, que eso debería de ser para todos iguales, y tengo entendido que reglamentariamente es para todos iguales, pero no sé si se respeta. En principio costó mucho hacerle entender a las personas que esta nueva normalidad debería de ser para siempre, porque la higiene personal antes de ir a entrenar y compartir un espacio en donde uno transpira y perspira, es muy saludable mantener esa higiene, y que se limpien los elementos constantemente. Eso es una concientización para higiene personal que está muy interesante y que en esta nueva normalidad va a quedar para siempre. Y con respecto al entrenamiento por turnos, por lo menos a nosotros nos favorece por el hecho de que la atención es mucho más selectiva y mucho más atencional a cada sujeto o alumno que vaya al gimnasio, y por ende el entrenamiento se vuelve mucho más consecuente y mucho más controlable. Desde el aspecto comercial y económico, hablo por nosotros como Ares, se va a volver una prueba, ¿sí? Hace un mes que estamos abiertos, es una prueba, ya con una marca muy consolidada, muy conocido regionalmente, nuestra institución comercial, es volver a apostar al comercio con una incertidumbre de que si va a funcionar o no, y si se va a poder sustentar desde estas nuevas normalidades con el distanciamiento social, la reciprocidad que el comercio te debería dejar por la cantidad de horas que uno trabaja y la profesión que uno tiene. A contrapartida, ojalá que con estas nuevas normalidades se imponga que las habilitaciones sean desde profesionales del entrenamiento y la actividad física, y no que cualquiera pueda abrir un gimnasio, ya que ese fue uno de los puntos claves a tener en cuenta para las habilitaciones, a lo cual recién esta semana se hizo una prueba piloto con algunos sectores que estaban habilitados en Córdoba Capital, o sea, con algunos comercios que cumplían con la mayoría de los requisitos que te conté antes. Dicho esto, me parece interesante generar esta prueba hasta fin de año. Si bien es trabajar con un destino incierto en tu propio comercio, ya con una marca consolidada, como te decía, para volver a apostar e intentar trabajar profesionalmente, como es en nuestro caso, y desde la actitud que siempre le pusimos, pero como te digo, desde una incertidumbre comercial, económica, para poder seguir adelante y poder sustentar la vida desde el aspecto profesional o para lo que uno se formó. No puedo decirte y ser certero que funciona todo bárbaro. Me parece que hay un montón de cosas que se tienen que resolver y otras que se irán resolviendo a medida que la gente vaya aceptando estas nuevas normalidades. Sí, te vuelvo a repetir que la gente tiene mucha necesidad de generar algún tipo de actividad y realizar algún tipo de actividad, que se va a volver mucho más tedioso en la selección de qué actividad realizar, porque hay demasiado flujo de información por las redes sociales y parecería que todo es para todos, entonces la gente también duda mucho de qué hacer, pero la necesidad existe y la salud se debe mantener. Entonces desde ese aspecto las personas respondieron por lo menos por ahora muy bien, y ojalá siga así para poder asegurarte de aquí a fin de año que esto funciona y que el retorno era necesario. Espero que te haya servido todo lo que te digo. No soy un profesional que duda de la realidad que se vive, ¿sí? en la mayoría de las circunstancias profesionales o de colegas o de comercios, pero sí me parece que en muchos aspectos, si después de esta cuarentena nosotros no aprendemos algo, no sacamos algo en positivo, mirándonos o autocriticándonos, este rubro no va a llegar muy lejos y solamente va a perdurar el que más sabio fue con respecto a la atención de lo que la sociedad hoy demanda. Y para mí, ¿qué demanda hoy la sociedad? Es atención
generar una salud mental estable y poder objetivarse desde el ejercicio físico como terapia y no desde el ejercicio físico como estética. Hoy la gente necesita mover su cuerpo por dolencias del propio estrés o de la propia falta de movimiento por el aislamiento social. Y bueno, particularmente en este mes se notó muchísimo eso y bueno, esperemos que podamos seguir, que no se eche todo para atrás y poder llegar a fin de año, como te digo, y decirte en un audio que sí, que todo funciona bien. Bueno, ¿cómo afectó la pandemia a los gimnasios? Bueno, fueron varios meses de tener cerrado, de un cúmulo de gastos. Eso, bueno, yo lo pude acomodar porque la dueña del local me ayudó un montón, o sea, se pudo hablar, se pudo acomodar, pero a mí lo que más me afectó fue en la parte emocional, porque para mí es terapia, para mí es vida, para mí estar con la gente es sanador y bailar, ni te cuento. Así que, bueno, esa fue la forma en que más me afectó a mí la pandemia y noté en mis alumnas también, porque tenías esa tristeza de que te falta tu hora. Es una hora feliz, es una hora de baile, es una hora de música. Sí, implemento calistenia, hago todo tipo de ejercicio con el peso del cuerpo y bueno, bailamos, jugamos, corremos, siempre teniendo en cuenta la distancia, el protocolo, pero tratamos de que sea una hora realmente feliz. Eso es lo que pasó conmigo con el gimnasio. Trato de tener, o sea, cupos limitados, porque antes, bueno, yo tenía más gente y traté de tener solamente un cupo limitado para que puedan mantener la distancia. Y bueno, tratamos de que sea una vida normal. Estamos dando en el gimnasio en este momento yoga, calistenia, ritmos latinos, baile. Así que bueno, gracias a Dios es como que la gente se sumó de nuevo. Siempre, viste, con el cupo limitado trato de mantenerlo, pero la gente se sumó de nuevo porque tiene ganas de ser feliz y estar bien. Y bueno, y la música y el baile te produce eso. Gracias por tu interés. Un beso grande a vos y al programa. Te quería hablar sobre el tema pandemia. La verdad que la pasamos muy mal, económicamente nos afectó muchísimo, implica un monto importante de dinero para llevar adelante el gimnasio y tenerlo tanto tiempo cerrado, la verdad que nos dejó muy mal. Si bien durante los primeros meses de pandemia tratamos de reinventarnos y trabajar vía online y bueno, y las clases darlas por ese medio. Se hizo también muy difícil porque si bien hubo gente bueno, que se motivó, que se copó, que nos apoyó, tampoco era un número importante como para poder solventar todos los gastos que nos iba a implicar tener el gimnasio cerrado. Pero bueno, la verdad que le metió muchas ganas, mucho positivismo a la hora de enfrentar todo esto, pero la verdad que se hizo muy difícil. Este último mes nosotros estuvimos viajando a Córdoba y bueno, nos juntamos con los chicos de la cámara y logramos que acá también Mario Guerrero pudiera habilitar los gimnasios con la actividad calistenia y bueno, gracias a eso hoy podemos estar trabajando un poquito. Con muchas limitaciones, con muy poca gente, casi te diría yo, ni llegando al monto que se necesita para sobrellevar el gimnasio, pero tenemos que aprovechar que algo es algo y hoy estamos tratando de sobrellevarnos con eso, de subsistir con eso. Pero yo creo que es un rubro muy complicado, que estuvo muy complicado y que seguramente va a estar complicado. Si bien ahora el 17, según lo que nosotros hablamos con la Cámara, se iba a proponer una prueba piloto en cuanto al gimnasio para trabajar todo lo que es anaeróbico
indoor, pero bueno, va a ser una prueba y ojalá salga todo bien bueno, y que nos permita incrementar un poquito la gente, que todo empiece a caminar para poder reponernos de estos meses que la verdad que nos dejaron muy mal, tanto económico como emocional, porque implica también un golpe emocional todo, principalmente hablando de mi persona en cuanto a lo que uno hace, que es el tema del gimnasio y tema fútbol, donde prácticamente es imposible hacerlo desde que empezó la pandemia, y yo creo que por un mes más mínimo, si todo va bien. Entonces son muchos meses, estamos hablando de 5 meses, pero bueno, se verá cuando se reactive y demás, pero no, a mí me afectó, principalmente a mí me afectó mucho emocionalmente y económicamente, pero bueno, tenemos que seguir trabajando como se pueda, con las limitaciones que tenemos, pero con muchas ganas, siempre con la mejor para que la gente entrene como corresponde y pueda tener el objetivo o tratar de seguir el objetivo que venía teniendo en cuanto a la actividad que hace. Te dejo un abrazo, Colito, grande, y espero que todo esto mejore y bueno, y ver de encontrarle alguna solución, algún apoyo, principalmente al rubro nuestro, porque la verdad que quedamos muy afectados, como te dije, económica y emocionalmente. Muy bien, así pasaba el informe de los gimnasios en donde reflejaban, bueno, la parte económica, un tema fundamental, la parte psicológica también, cómo afectó a los profes, y también muchos destacaban las ganas y la necesidad que tenía la gente de volver a los gimnasios, y bueno, con la gran noticia que ayer, porque venían trabajando en este último mes a través de la modalidad calistenia, la gente igual se sumó, porque repito, destacaban, tenían muchas ganas de volver a moverse, hacer ejercicio, despejar la mente, pero ya ahora también con esta habilitación, por ahora provisoria, pero habilitación de parte del COE para volver a entrenar. Pausa y ya cerramos. Noticiero Regional